Cristo viene. El tema que hoy vamos a tocar es de vital importancia para entender en qué etapa del plan de Dios estamos. Según la sabiduría del tercer cielo, según el plan eterno de Dios, ¿en qué tiempo está la iglesia, el mundo, todos nosotros? Porque lo que vale es lo que dice la palabra de Dios. Y hoy vamos a mirar este asunto de la guerra entre Israel y este grupo terrorista Hamas en la franja de Gaza. ¿Quiénes están detrás de todos ellos? ¿Cómo va a terminar este conflicto? ¿Quién va a ganar en este conflicto? Bueno, vamos a las Sagradas Escrituras. Ahí tenemos nosotros la referencia de todo lo que está pasando y tenemos la respuesta de parte de Dios. Padre, te pedimos tu gracia maravillosa en esta noche. Señor, ayúdanos a entender mientras estoy exponiendo tu palabra. Te ruego que espíritu de sabiduría y de revelación venga sobre nuestras mentes, sobre la mente de los presentes y de los que están conectados y los que se conectarán después. Padre, que haya luz, que haya revelación, porque la síntesis de todo este conflicto mundialmente, Padre, conocido y sabido, ahí habla que el tiempo del fin de todas las cosas está cercano. El día de Jehová está cercano. Esa es la síntesis. ¿Por qué? Porque Israel es el reloj de Dios, el semáforo de Dios, y el semáforo de Dios que Israel está en rojo. Está en rojo. Padre, abre nuestros entendimientos para poder entender todo esto. En el nombre de Jesús, todo elemento de la oscuridad queda atado, queda sujetado. Y espíritu de sabiduría y de revelación viene sobre nuestras mentes. En el nombre de Jesús, cielo abierto en los hogares. En el nombre de Jesús, mentes abiertas. Las personas que están conectándose, las que están conectadas, las que están presentes y las que se conectarán luego. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahí simplemente está ahí una gavilla de temas que es muy importante lo que hoy vamos a desarrollar. La humanidad ha provocado la ira de Dios. ¿Sabía usted eso? Día del juicio final. ¿Cuáles son los presagios? Simplemente voy a hacer una pincelada. Primera Tesalonicenses 5, 1 al 11. Usted puede anotar, eso no va a ser tema de hoy. Primera Pedro 3, 1, 18. Día del juicio final, la humanidad ha provocado la ira de Dios. Desde Adán hasta nuestros días, estamos por cumplir. El hombre está por cumplir 6.000 años sobre el planeta Tierra. Imagínense, entró la muerte, entró el desorden, entró la maldad, entró la rebelión, entró todo tipo de destrucción, entró el diablo, Satanás, a través de nuestros primeros padres. Por eso el mundo está como está hoy. Guerras, violencias, injusticia, maldad, asesinato, etcétera, etcétera, robo, inmoralidad, idolatría. Esa es la manifestación del mundo espiritual que entró allá en el Edén. 6.000 años el ser humano está por cumplir sobre el planeta Tierra. Desde que creó Dios al primer hombre, a la primera mujer, 6.000 años atrás. El planeta Tierra tiene miles y millones de años atrás. Por eso que hubo un mundo preadámico, que ese es otro tema. Llegó el juicio final, está llegando el juicio final para este tiempo, para esta generación, para la humanidad que empezó ahí en Génesis. Está ese sistema comandado por el diablo, está llegando a su final. Mire, los terroristas abrieron las puertas del infierno. Sí. Los terroristas el sábado pasado, ¿no?
7, abrieron, mire, las puertas del infierno. ¿Y por qué ese odio, esa maldad en contra de los israelitas, en contra del pueblo de Israel? La guerra entre Rusia y Ucrania, aunque fue de conocimiento y es de conocimiento mundial, no tuvo el impacto espiritual, emocional y las repercusiones de esta invasión, de estos terroristas en el marco judío, en la tierra que Dios le dio a los judíos. Amén. Amén. Le guste a quien le guste. Está escrito en el manual de instrucción que esa tierra donde está Israel, Dios le dio a Abraham y a su descendencia. El conflicto que hoy está, que empezó allá en el fondo hace 4.000, 5.000 años aproximadamente, en el tiempo de Abraham, su hijo Isaac, del cual proviene los israelitas, y su hijo Ismael, del cual provienen los árabes. Esto es una pelea no solamente en el marco espiritual, sino en el marco familiar. Bueno, esa es otra historia. Lo que quiero decirte es que esta incursión terrorista bien planificada, bien elaborada, es justo en el día en que el pueblo de Israel dedica ese día a su Dios, a Yahweh, al Dios nuestro, a celebrar, mire, una fiesta muy importante dentro de su calendario. Y dejan el Yom Kippur y dejan de lado un montón de cosas, y ahí aprovechó su enemigo. Y mirando esto desde el punto de vista espiritual, podemos ver que Satanás, el diablo, el príncipe de la potestad del aire, que sabe que tiene poco tiempo, está usando a Hamás, este grupo terrorista. ¿Para qué? Para incendiar el propio infierno y hacer que la humanidad hoy esté en un suspenso tremendo. Y vamos a mirar este conflicto entre Israel y este grupo terrorista Hamás, la tierra de Gaza. ¿Quiénes están detrás de todo eso? Miren, mi apreciado, abramos los ojos, y lo más interesante y lindo es que ya estaba escrito en la Biblia la palabra de Dios. Amén. Hoy no vamos a mirar este conflicto del punto de vista geopolítico en el contexto militar, porque nosotros sabemos que Israel, con la Mossad, ellos tienen la fuerza y la inteligencia militar, humana y tecnológica superior a todos los que están ahí en el Medio Oriente y en el Cercano Oriente. Sabemos eso. Y además, Israel posee la bomba atómica. Sí. Y la bomba atómica. Y tiene el ejército más entrenado de ese sector. Y los recursos humanos, los recursos tecnológicos, los recursos militares, etcétera, etcétera, para hacer una incursión y un desastre militarmente hablando a ese pueblo, a esa franja, a esos terroristas. No vamos a mirar eso, las repercusiones del punto de vista militar. La estrategia que usaron los de Hamás y la estrategia que están ahora o van a emplear los israelitas con respecto, ¿verdad?, a los que están detrás de ese grupo. Terribles. Bueno, no vamos a mirar tampoco desde el punto de vista económico la repercusión que va a tener en el contexto económico en la bolsa de valores, en ese marco donde está Israel instalado, donde el petróleo va a subir, el oro, la plata afecta a la bolsa de valores. La Unión Europea
también es alcanzada en el sentido de que está ahí la OTAN, y económicamente el PIB, el Producto Interno Bruto, que debe ser distribuido en otras áreas, se está gastando hoy más dinero para la defensa que para remedios, que para la educación y para un montón de elementos, porque es un tiempo de guerra, un tiempo terrible. No vamos a mirar eso desde ese ángulo de la repercusión económica, no vamos a mirar de la repercusión en el contexto político, porque también tiene que ver acá la cuestión política de los que están aliados con Hamas, con Gaza, con sus amigos, etcétera, etcétera, el mundo árabe, el mundo palestino. Eso merece un análisis totalmente aparte. Vamos a mirar este conflicto del punto de vista de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál es el mensaje para nosotros, la iglesia de Jesucristo, en este tiempo? ¿Qué nos está diciendo el reloj de Dios? ¿Qué nos está indicando? Les sintetizo. Maranata. Cristo viene. Amén. Cristo viene. Amén. Y le pido, por favor, usted que está conectado, usted que está escuchando esto, esta es una señal, una de las tantas señales y las señales más importantes que tiene que ver con el pueblo de Israel. Mire, indicando los tiempos finales, indicando la sombra, que estamos a la sombra de ese gran periodo descrito por Jesús, el periodo de la gran tribulación. Sí. El pueblo de Israel es el pueblo del Señor, la tierra donde ellos están, Dios le dio el título de propiedad y aquí está escrito. Amén. En el libro santo. Nadie les va a quitar de ahí. Amén. Nadie, absolutamente ningún poder militar, ningún poder económico, ningún poder atómico les va a quitar de la tierra donde ellos están y de Jerusalén, que es la capital donde Jesús eligió gobernar el planeta Tierra. Amén. Escúcheme bien. Aleluya. Estamos entrando en el tiempo donde Daniel dijo la última semana de Daniel, la semana 70. Es otro tema para analizar. Estoy haciendo una síntesis. La última semana es los 7 años últimos del periodo de la gran tribulación, que la Biblia lo llama la angustia de Jacob, donde Dios va a tratar con los israelitas. Y para que eso ocurra de una manera oficial, la iglesia tiene que subir. Amén. Es decir, que nosotros estamos en un terreno dentro del marco profético, dentro del plan eterno de Dios, donde está por sonar el chofar de Dios. Amén. Dios está tratando con nosotros, los gentiles que no somos judíos, porque los judíos le rechazaron a Jesús. Pero nosotros le hemos aceptado a Cristo. Hace 2000 años que Él murió, ya vino el Mesías. Y el Mesías que va a venir prontamente se va a manifestar. Algunos rabinos entendidos en el tema dice que el 28 en esas tetradas, en ese gran eclipse, es una señal porque el universo, las estrellas, los astros muestran el plan redentor de Dios. Y ellos dicen, rabinos, pero con argumentos y con propiedad y con una trayectoria de lo que explica y lo que enseña creíble, ellos están diciendo que probablemente el 28 de octubre se va a manifestar el anticristo. Y los judíos ortodoxos y los judíos que están esperando al Mesías, ellos están clamando en el muro de los lamentos, ellos están llorando, están gimiendo, pidiendo la manifestación de su Mesías. El Cristo que rechazaron hace 2023 años, el Cristo que nosotros aceptamos y que está dentro de nuestro corazón. Amén. 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 Dios va a tratar a Israel de una manera muy especial y la Biblia habla clarito de que Israel va a ser saqueada, Israel va a ser invadida, Israel, aunque tiene toda esa tecnología, Dios va a permitir que las naciones les odien. Los del norte, los reyes del sur,
los reyes del oriente van a venir a invadir la tierra santa. Está escrito en la palabra de Dios, y el pueblo de Israel no va a tener otro camino que clamar a Yahvé. ¿Por qué? Porque va a estar en el contexto del anticristo, que se va a quitar la máscara y ellos se van a dar cuenta que era el Mesías de Satanás, no el Mesías que ya vino hace 2000 años. Amén. 2023 años. Eso tiene su proceso, pero estamos en ese terreno. Estamos en ese terreno. ¿Por qué Dios va a permitir eso? Por la idolatría, por la desobediencia, por la depravidad, por la maldad de su pueblo. Aunque Israel es la niña de los ojos de Jehová, aunque Israel ya históricamente siempre se rebeló contra Dios, siempre hubo guerras, siempre hubo invasiones hasta el día de hoy, no obstante, sigue siendo el pueblo de Dios. Aleluya. Amén, aleluya. Sigue siendo el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con Abraham. Amén. Él pactó por sí mismo. De cierto yo te bendeciré. Juró por sí mismo, porque sabía que el hombre no era capaz de cumplir un juramento con Dios. Él juró por sí mismo, para que su misericordia se viera en todo el historial hasta los tiempos finales, donde va a aparecer el verdadero Mesías. Capítulo 19 de Apocalipsis, montado en un caballo blanco con los ejércitos del cielo, a instaurar su reino aquí sobre el planeta Tierra. Y esto no es Harry Potter, esto no es Hollywood, esto es sabiduría del tercer cielo, palabra de Dios. Amén. El plan profético que se va a cumplir. Gloria a Dios. Le guste o no le guste. Y usted, si es israelita y usted no está aceptando a Cristo, yo le pido al Señor que verdaderamente usted tenga la luz y reciba al Mesías, a Jesús. Porque si no, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 habla con claridad el apóstol Pablo. Viene con señales, prodigios y maravillas el Mesías de Satanás. Y en este marco, en este contexto, hay informes, hay noticias de que los judíos, los rabinos respetados, ellos ya saben quién es el Mesías de ellos. Ellos ya saben. Estamos en ese terreno. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque la manifestación oficial del anticristo, el hijo humano de Satanás, como dice la Biblia, se va a manifestar oficialmente cuando la iglesia sube. Cuando la iglesia va ahí, al que lo detiene, dice el apóstol Pablo, capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. Cuando este sea removido, ahí se va a manifestar el inicuo, hombre sin ley, el anticristo con grandes señales, prodigios y maravillas, que va a traer una supuesta paz en el Medio Oriente. Y los judíos les van a aceptar, porque va a recrear todo lo que el Antiguo Testamento habló de Jesús. Va a ir entrando en un burrito. Todo va a recrear para engañarle a la gente. Ya está ese plan. Lo interesante es que usted y yo no vamos a estar en ese tiempo. Amén. Por eso, por favor, se está acabando el tiempo de los gentiles. Se está acabando el tiempo de la iglesia. Se está acabando el tiempo de salvación para los gentiles. Y empieza el tiempo del trato de Dios para con su pueblo. Arrepintámonos con todo el corazón. No es tiempo para macanear. No es tiempo para deshojar margarita. No es tiempo de decir, ¿le sirvo o no le sirvo a Dios? No es tiempo de ir y coquetear con el pecado. Esto es serio. Los terroristas abrieron las puertas del infierno. Israel en las profecías. No estaba Ucrania. No están los países árabes, los Emiratos Árabes. No están los países centroamericanos, ni sudamericanos, ni norteamericanos. Está Israel siempre en las noticias. A lo largo y a lo ancho de la historia. ¿Por qué? Porque es el pueblo elegido por Dios y el pueblo salido de los lomos de Abraham. Tanto el Islam como el judaísmo y como el cristianismo. Abraham. Entonces, en ese marco, en ese contexto, mis apreciados, estamos nosotros al final de los tiempos. Estamos nosotros según lo que dice la palabra de Dios. Mi apreciado,
El tiempo de los gentiles, el tiempo de la iglesia de Jesucristo se está por acabar, se está por acabar, se está por acabar. Usted que no es judío y que conoce el mensaje del Evangelio, acepte, arrepiéntase, vuélvase a Jesús con todo su corazón. Porque cuando se cierre la barca, el que cierra y nadie abre, y nadie cierra, Jesús. Él cerró la barca allá con Noé. Nadie pudo abrir. Y Jesús dijo, así será el tiempo cuando el Hijo del Hombre regrese. Hoy todavía está abierta la puerta. Arrepiéntase, por favor, porque esto es grave. Los terroristas abrieron las puertas del infierno. Vienen los medios nos traen imágenes horrendas. Niños decapitados, niños asesinados, mujeres violadas, casas derrumbadas, hombres y mujeres del marco palestino que no tiene nada que ver con toda esta incursión terrorista. Niños con temor, sus casas bombardeadas, cuerpos esparcidos ahí en las calles por culpa de los misiles. Imagínense, el infierno se desató. Satanás viene para matar, hurtar y destruir. Y vamos a ver uno de los puntos que este conflicto de Israel con los terroristas, Hamas, porque Hamas es toda una institución, tiene colegios, tiene universidades, etcétera, etcétera. Es toda una institución grande, empujado por Hezbollah, empujado por los libios, empujado por Irán, etcétera, etcétera, enemigos de Israel. Y más de eso, ¿quién está detrás de todo eso? Palestina, el mundo árabe. Hezbollah está entrando ya por el... Claro. Entonces, ¿qué nos trae las noticias? Nos trae las noticias, esos cuadros que a veces no se publican también porque son horribles, tremendos. Sí. Y la gente medio está acostumbrada ya con la cuestión de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ya no le impresiona más un cuerpo destrozado. No le impresiona más la muerte de 1000 personas, 1200 personas. De niños que están por allá se vuelve insensible. Eso significa que el infierno se desató. El que viene para matar, hurtar y destruir está operando porque él sabe, Apocalipsis 12:12, sabe que tiene poco tiempo. Israel es el reloj de Dios, el semáforo de Dios. Israel en las profecías. Israel el reloj de Dios. Israel en rojo es el semáforo de Dios. Año 1948, nacerá una nación en un día, ya estaba descrito en Isaías, en los profetas del Antiguo Testamento, que iba a ocurrir lo que ocurrió en el año 1948 ante las Naciones Unidas, que se reconoce como nación soberana de Israel. Imagínense, la mano de Jehová. Ahí empieza el conflicto terrible ahí en Palestina. Los sirios, los egipcios, los libios, etcétera, etcétera, irán atacando a Israel, pero para hacerlo desaparecer. Y ahora, en ese marco, en ese contexto del mundo palestino que odia a Israel, Israel tiene que desaparecer de ahí. Uno. Número dos, a los pequeños se les enseña que el occidente, Estados Unidos y company, que apoya a Israel, son el diablo, son los demonios, es Satanás, el mal. Y los niñitos van creciendo con eso. Y que Israel tiene que desaparecer de eso porque son invasores. ¿Y quién está detrás de todo eso? Satanás, el propio diablo. Por eso que cuando esta incursión de los terroristas ahí al territorio israelí, en esta fiesta solemne para ellos, el mundo palestino, muchos salieron a las calles a festejar como si fuera que su nación ganó el mundial. Terrible. Se desató el infierno. El odio que se... ¿Y por qué ese odio? Miremos esto desde el punto de vista espiritual. Porque es la ciudad del gran rey. Amén. Porque es la ciudad del hombre, del ser que le derrotó a Satanás en el Calvario. Amén. Jesucristo de Nazaret. Amén. Y odia a Jesús y odia a los descendientes y a los hijos de Jesús, a los que fueron lavados con la sangre del Cordero. Y odia al pueblo de Israel. ¿Por qué odia al pueblo de Israel? Porque Dios eligió que a través de esa nación el mundo fuera bendecido. A través de esa nación naciera el Mesías. Jesús es judío. Es judío, sí. Entonces, estamos
analizando este conflicto desde el punto de vista de las profecías. Israel, vamos a ver la promesa que le hace Dios a Abraham. Israel es la arena, simbólicamente en el marco de la promesa. Y la iglesia, las estrellas del firmamento. Cuando Abraham iba a bajar el cuchillo, por obediencia, para sacrificar a su único hijo, yo digo, alto, ahora veo que me temes. Solamente te estaba probando. Y porque veo que me temes, de ti voy a hacer una nación grande. Esa nación va a ser como la arena de la mar, como la arena que está en la orilla de la mar, infinito. De vos voy a quitar eso. Y no solamente como la arena de la mar, sino que también de vos, de tus lomos, voy a quitar una nación grande como las estrellas. Y la Biblia es su propio intérprete. Israel tiene un llamado terrenal y la iglesia tiene un llamado celestial. Entonces lo que está diciendo Dios a Abraham es: Abraham, esas estrellas va a ser mi iglesia, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Amén. La nueva Jerusalén. Y la arena de la mar va a ser tu pueblo. Y esto todo va a salir de tus lomos, la iglesia y el pueblo de Israel, etc. Entonces, entramos en el tema, analizar un poquito cómo cuidar una salvación tan grande en medio de una guerra espiritual feroz. Mire, número uno, porque Israel está en guerra, el mundo está en guerra. La iglesia entró en guerra espiritual mundial final contra los poderes del mal. Israel, la iglesia. Si vemos el Antiguo Testamento es sombra de todo lo que ocurriría en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios levanta una nación. En el Antiguo Testamento esa nación que estuvo en Egipto, salió de Egipto, peleó contra los amalecitas, contra los jebuseos, con un montón de gente hostiles, y tenían que quitarlos de Palestina para que entren en la tierra prometida. Toda esa guerra en el marco natural, en el marco militar, humano, físico, es lo que describe el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Esa es la guerra que sostiene la iglesia en el mundo espiritual. Por eso que Efesios capítulo 6, 12, el apóstol Pablo que dice, nuestra lucha, si me lee por favor, Efesios capítulo 6, 10 al 18, por favor. Estamos acá en la casa de Jehová. Amén. Amén. Los moradores son hijos de Jehová. Amén. Hija de Jehová. Amén. Ahora, el punto es este. Esa guerra física, militar que se está desarrollando allá en Israel, nos describe que hay una guerra espiritual, la cual está sosteniendo la iglesia a nivel mundial. Aleluya. Porque Israel es el reloj de Dios. Israel es el semáforo rojo de Dios. Y esta guerra en el plano físico natural afecta a todo el mundo. Todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, todo el mundo está prendido de lo que pasa. Más que esa guerra entre Rusia y Ucrania. Y mirando desde el punto de vista espiritual, la iglesia, que es la Israel espiritual, por así decirlo, está también en conflicto. Porque lo que ocurre en el mundo natural ocurre en el mundo espiritual. Amén. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 6, 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Amén. Y vestidos con la coraza de justicia,
y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. Y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muy bien. Amén. ¿Por qué uso ese texto? Simplemente para graficar lo que ocurre en el mundo espiritual. Los terroristas, los satanistas, los espíritus malignos bien organizados, principados, potestades, señores gobernadores, con esos demonios en el mundo, en el terreno espiritual, pelea la iglesia, peleas tú, pelea tu matrimonio, pelea tu economía, pelea tu salud, etcétera, etcétera. La misma pelea que sucede ahí en Israel, en el marco natural, en el marco físico, material, afecta a la familia, afecta a la economía, afecta a la salud, afecta a todo. Eso ocurre en el mundo espiritual. ¿Está conmigo? Amén. Vamos a leer, vamos a poner más base. Daniel capítulo 10, 4 al 7, por favor. Daniel capítulo 10, 4 al 7. Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que estoy queriendo probar? Que el manual de instrucción, la Biblia y la palabra, nos habla de un mundo espiritual. Esos espíritus que estuvieron hace 2000, 3000, 4000 años atrás, hoy están todavía en el ambiente. Y más todavía en ese sector donde estuvo el Edén, en ese sector donde está el pueblo de Dios y está la capital de donde Jesús va a gobernar el planeta Tierra. ¿Qué dice Daniel? El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Daniel, cautivo en Babilonia, está describiendo al mundo espiritual, porque en el mundo espiritual hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de la oscuridad. El reino de la oscuridad está bien organizado y el reino de la luz también está bien organizado. Esos dos reinos están en conflicto. Y aquí Daniel está describiendo el emisario del reino de la luz que viene al reino material a traerle un mensaje. Su cuerpo era como el berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Ahí Daniel está describiendo la manifestación de un mundo espiritual, número uno. Número dos, es creíble este relato. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y ese cuadro registrado nos cuenta de que hay un mundo espiritual de la luz y un mundo espiritual de las tinieblas. En este marco se estaba manifestando el reino de la luz en un contexto del reino de la oscuridad, porque Babilonia también tenía su amparo demoníaco, que se opusieron, mire, o se opuso al mensaje que venía de parte de Dios para el pueblo de Israel. Leemos el versículo 12 y 13, Daniel 10. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia. Mas el príncipe del reino de Persia. En la línea eternal, en la eternidad no hay tiempo. Vemos nosotros que Daniel estaba peleando con el príncipe de Babilonia para que traiga. Se opuso el príncipe de la potestad del aire, el amparo babilónico, pero se le opuso el príncipe de Persia, los medo-persas, los demonios que iban a tomar el mundo natural físico, porque ellos entraron en Babilonia a saquearlos. Estaba los amparos en el marco espiritual. ¿Y? Se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Muy bien. Ahora vamos a leer el versículo 20
y 21 de Daniel 10. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Quiere decir 200 años después Sí, de ese hecho. En el marco espiritual no hay tiempo. no hay tiempo. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Pelea en el marco espiritual. Esos demonios, esos reinos espirituales de la luz, de la oscuridad, que la Biblia nos muestra que se manifestó en el marco de la cautividad del pueblo de Israel, son los mismos espíritus, los mismos ángeles caídos, los principados, las potestades que hoy se están manifestando en el mismo lugar con la misma nación Israel, en el mundo espiritual. Igual. ¿Se entiende? Bueno, ahora vamos a leer lo que dice Efesios 1, 20 y 21. 21. Efesios 1, 20 y 21. ¿Tienes? El que tiene leer, por favor. Bueno, Por favor. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Quiere decir que este servidor no está inventando la existencia de seres espirituales de la oscuridad y seres espirituales del reino de la luz. Está escrito en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y ahí Colosenses 1:16, por favor. Colosenses 1:16. El que tiene. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Bueno, ahí está explicando el apóstol Pablo que están los principados, las potestades, los ángeles caídos, que antes estaban bajo el comando de Jesucristo, pero se rebelaron. Pero todo fue creado por él, por medio de él y para él. Pero se rebeló Satanás y la tercera parte de ángeles. Entonces, ¿qué es lo que quiero que en este punto quede bien claro? Porque Israel está en guerra física, natural, convencional. El mundo está en guerra. Nos está mostrando ese conflicto. Hay en el Medio Oriente que hay un conflicto también espiritual en todo el mundo, sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos y sobre el aire de Paraguay. En el nombre de Jesús, que Dios nos dio autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, sobre todos esos principados, sobre toda esa potestad, Cristo la venció en la cruz del Calvario, y ese poder que estaba en Cristo, Él nos confiere en su nombre. Amén. 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 En su nombre. Entonces, porque Israel está en guerra, el mundo está en guerra. La iglesia entró en guerra espiritual o está en guerra espiritual, pero entró en una guerra espiritual diferente por razones del tiempo del fin. Diferente. Una guerra a muerte. Una guerra contra la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? La iglesia somos nosotros. Contra tu familia, contra tu economía, contra tu salud, contra los propósitos de Dios. Por eso que es importante, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana, usted que está conectado con nosotros, usted que es un maestro de la palabra, usted tiene que enseñar estas cosas. ¿Por qué usted tiene que enseñar estas cosas? Prepararle a su gente, prepararle a sus seguidores, prepararle a su feligresía, prepararle a la gente de su célula. Amén. Ante esta realidad, porque esto se va a intensificar, porque lo dice la palabra de Dios, para que no le sorprenda. Dios nos concedió el privilegio de creer en Cristo, y no solamente creer en Cristo, sino también sufrir por Cristo. Y ahí está nuestra lucha, nuestro combate. No es contra carne y sangre. No estamos en un combate físico, natural, militar como está Israel. Imagínense todas esas familias, esos niños, esos jóvenes, esos soldados,
el gobierno, la plata que se invierte, etcétera, etcétera. Eso ocurre también en el mundo espiritual. Por eso está la iglesia, por eso estamos nosotros. ¿Para qué? Para que ganemos la batalla que ganó Cristo en el Calvario, usando su poderoso nombre. Amén. Usando Amén y amén. y expulsando a los terroristas, o sea, a los demonios de miseria, de pobreza, de homosexualismo, de lesbianismo, de pedastría, de incertidumbre, de apostasía, de mentira, etcétera, etcétera. La iglesia está atacada por falsos maestros, por falsa doctrina y por propios demonios. Así mismo. Despiértese, por favor. Usted que no ora, ore. Amén. Usted que no lee la Biblia, lea la Biblia. Porque el hombre no solo de pan vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y de dónde sale esa frase? Frase en el Antiguo Testamento donde venía pan del cielo. Amén. Comida de ángeles. Por eso ese pueblo que era esclavo de Egipto, que nunca empuñaron una espada, nunca empuñaron un arma de guerra, pudieron ellos, su primer enemigo cuando iban por el desierto, los amalecitas, ganarlo. Les ganaron a toda esa gente que se oponía en su proceso de ir a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque comían maná del cielo, es decir, comida de ángeles. Y su metabolismo interno, su ADN interno, iba cambiando de esclavos a guerreros. Amén. Y eso es lo que dice Jesús: el hombre no solo de pan vive, sino de toda palabra que sale de la boca. Usted quiere ser un guerrero, usted quiere ser una guerrera, alguien que tiene la autoridad porque conoce, mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero usted conoce quién es su Dios, usted conoce lo que Jesús hizo a su favor y usted usa su autoridad en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque usted come el maná del cielo. Jesús es el maná del cielo, Jesús es la palabra de Dios. Amén. Amén. Usted no va a ganar esta guerra espiritual. Usted va a ser baja si usted no está en la palabra. Si usted no toma la oración como cañones para coñonearle al diablo. Porque la oración del justo puede mucho. ¿Me explico? Entonces, yo tengo que decirle esto. Porque va a sonar la trompeta y muchos se van a quedar, muchos que creen que porque dan sus diezmos, creen porque asisten los domingos a la iglesia o porque hacen esto, hacen lo otro, se van a ganar la salvación y escapar de la gran condenación. Mentira del diablo. Jesús viene y él que dijo: os tomaré a mí mismo. Sin santidad nadie verá a Dios. Amén. ¿Cómo usted va a escapar de la mentira del diablo si usted no lee la Biblia? Si usted no toma en serio su tiempo con Dios, ¿cómo usted va a resistir el malón, la fuerza a estos terroristas que vienen para matar, hurtar y destruir? Abra los ojos, por favor. Amén. Abra los ojos, por favor. Y si te digo con mucha vehemencia, es porque quiero salvarte, no quiero que te vayas al infierno. Amén. Si predico con mucha vehemencia es para que te despiertes. Si predico con mucha vehemencia es para qué? Para que sepas que estás en guerra espiritual y tu alma está en juego. Tu destino eterno está en juego. Amén. Algo tenés que hacer. Entonces, el punto número 1. Porque Israel está en guerra, el mundo está en guerra, la iglesia está en guerra espiritual, se manifiesta. Guerra espiritual mundial, final, contra los poderes del mal. Ve la higuera aprender, dijo Jesús, cuando sus ramas florecen. Está hablando de Israel. Cuando Israel empieza a florecer, Israel era un desierto, floreció. Hoy es un gran ejército, es una nación rica en todos los aspectos, floreció. Cuando la higuera florece, sepan ustedes que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Amén. Lucas capítulo 21, Mateo capítulo 24 y Marcos capítulo 13. Anote, por favor. Lea la Biblia. Jesús ya nos enseña de antemano de qué estamos hablando. Israel, el reloj profético de Dios. Israel, las guerras que pasó Israel
están ahí escritas en la palabra. Y esta guerra que está ocurriendo ahora no es todavía Gog y Magog, es el inicio, y esta guerra puede desembocar en la tercera guerra mundial y luego Gog y Magog. Y los líderes tienen que despertarse, las células tienen que ser guerreras. Bien apreciado, esto no es un cuento de hadas. Tu destino eterno está en juego. Despertate, por favor, acostate una hora antes para despertarte una hora antes de tus quehaceres normales, para estar con Dios, vos y toda tu familia. Si vos no asumís ese compromiso, te vas a ir al infierno, tu gente va a ir al infierno, y los terroristas espirituales, los demonios, van a arrasar con doctrinas falsas, te van a arrasar con filosofías falsas, van a arrasar con una cultura cristiana, entre comillas, pero que nada tiene que ver con Cristo. Abrid tus ojos, por favor. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos tratando de analizar espiritualmente desde la óptica bíblica el conflicto allá en el Medio Oriente. ¿Cuál es el punto número uno? Esa guerra en el marco natural, esa guerra en el marco físico-militar contra estos enemigos del pueblo de Israel es la manifestación de la guerra espiritual que tú y yo como iglesia mundialmente estamos viviendo. Así es. Porque el tiempo se acaba. El tiempo de los gentiles se acaba. 2. Porque Israel está en guerra, el mundo libre está en guerra. Es una guerra contra la civilización, contra la paz mundial. ¿Cómo es posible en un mundo de tanta información, de tanta cultura, de tanto conocimiento, de tanta formación intelectual, se recurra a matanzas como si fueran animales? Eso es algo irracional, va en contra de lo civilizado, en contra de lo acostumbrado. Que un vecino venga y le meta bala a tus hijos, los machetee así porque sí, eso habla de gente que está totalmente trastornada por demonios. No son humanos. Porque el ser humano por lo menos tiene cierto pudor y cierto temor y cierto respeto. La gente civilizada. Pero lo que estamos viendo nosotros a través de los medios, miren, es un atentado en contra de la libertad mundial. ¿Qué dice las grandes organizaciones? ¿Qué dice la ONU? La UNESCO, la FAO, la OMS, todos callados. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? Todos callados. ¿Qué dicen las grandes superpotencias? Todos callados. En un mundo civilizado. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esa invasión? Porque nadie hace nada. Y tienen esa libertad. ¿Por qué tienen esa libertad? Porque el mundo entero está bajo el maligno y estamos entrando en la recta final. Vienen para matar, hurtar y destruir. Se está manifestando ese mundo espiritual porque sabe que tiene poco tiempo. Abramos los ojos. Abramos los ojos, por favor. Miren lo que dice la palabra Lucas 21:7. Los discípulos le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Estaba hablando ahí del reino, la venida del reino. Los discípulos querían conocer cómo va a ser el tiempo de tu regreso, Señor Jesús. Hay una tremenda curiosidad, como hoy hay una tremenda curiosidad y está llena las redes de interpretaciones, pero no bíblicas. Está llena las redes de información que no tiene fundamento en la palabra y la gente está más confusa. Sí. Y algunos se quedan con lo que dijo fulano, perengano, porque tiene un PhD en esto, porque es un analista político, etcétera, etcétera, pero no es un analista bíblico. Lo que dice la palabra es lo que vale, lo que dice la palabra es lo que vale, aunque me tilden de ignorante, aunque me tilden de fanático. ¿Saben qué? La palabra me va a dar la razón.
Amén. Nos va a dar razón. Amén. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Aleluya. Amén, aleluya. Secaráse la hierba, marchitarse la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanecerá para siempre. Usted y yo no vamos a ser avergonzados si creemos en la palabra. Cristo es la palabra. Amén, amén, amén. Es importante que usted sepa eso. Lucas 21:9. Y cuando oigáis de guerra, Jesús le estaba respondiendo a sus discípulos. Y nos estaba hablando a nosotros que estamos en esta generación. Cuando oigáis de guerra y de sedición, que estamos escuchando por los medios masivos. Guerra, sedición, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan. Primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir Jesús? Observen todas estas cosas. Esa es la sombra del periodo de la gran tribulación. Cuando mi pueblo Israel, ustedes vean que está pasando esto, porque nunca hubo una incursión terrorista en los anales, en los registros históricos de Israel, lo que pasó el sábado pasado. Una masacre. Una masacre. Imagínense. Entonces hablamos cuando ocurren todas estas cosas. Sepan, levanten la cabeza al cielo. Su redención está cerca. Esto va a ser un proceso. Va a ir la escalada. Todavía no va a ser el fin, pero les está llevando al fin. Estamos en el tiempo del fin, Señor. ¿Qué significa eso? Sigue usted trabajando, pero con su mirada puesta en los cielos. Amén. Siga usted estudiando, pero con su mirada puesta en el cielo. Siga usted proyectándose, pero con su mirada en el cielo. Amén. Nada trajimos, nada vamos a llevar. ¿Dónde está el problema? Amén, amén. La gente busca las añadiduras, no al que añade. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, la sabiduría del tercer cielo, la fuerza, la inteligencia y la lógica del tercer cielo, y Él te va a añadir todas las cosas. La gente hace al revés, le deja de lado a Dios por su estudio, le deja de lado a Dios por su matrimonio, le deja de lado a Dios por su familia, le deja de lado a Dios por una fiesta, etcétera, etcétera. Lo que Jesús está diciendo es, si hay una fiesta y estoy yo, deja la fiesta y quédeme a mí. Amén. Si el dinero, tu trabajo, va a estorbar mi presencia y mi bendición, dejar tu trabajo, dejar lo que sea, poneme a mí en el primer lugar, porque yo te voy a dar un mejor trabajo. Amén, amén. Yo te voy a dar. Eso lo dice el Creador, no lo digo yo. Yo vivo de esa manera y les cuento que funciona. Israel en guerra contra Gaza, Palestina, Libia, Irán. ¿Quién más está ahí? ¡Wow! Los Emiratos Árabes, esperando nomás que pase algo. Y así como Israel, no recuerdo en qué año, envió sus aviones y invadió el campo de los sirios que estaban fabricando su bomba atómica. Y ellos sabían que iban a contra Israel. Hasta hoy no se puede levantar. No se puede. Porque Israel es la niña de los ojos de Jehová, aunque están en desobediencia. Amén. Yo te voy a tratar con él, a tratar con ellos. Y ahora Irán también está trabajando y está teniendo va a estar trabajando para su bomba atómica. Israel sabe eso. Y Irán es el que le está apoyando a este grupo de Hamas. Mi hermano, Israel sabe eso. Si tiene la inteligencia militar más poderosa del Medio Oriente y del Cercano Oriente, sabe, el próximo es Irán. Pero saben que Se va a ir contra Irán. saben que no es irte contra Irán nomás. ¿Por qué? Porque están ahí. ¿Quiénes están? Están ahí Norcorea. Sí. Está ahí los rusos. Ya habló Putin. Mire, Ya habló. abrí los ojos. Estamos al borde de la tercera guerra mundial. No soy un predicador apocalíptico. Soy un hombre que dice lo que está escrito. Y lo que está escrito va a pasar. Abrí tus ojos. Venite a Cristo. Corre a Cristo. Alzar tu mirada al cielo. Nuestra redención está cerca. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Hoy estoy mirando. Putin ya habló. Porque Israel está en guerra
señala que estamos en la etapa donde el mundo, la iglesia, entró en los tiempos proféticos finales. Lucas 21-23. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Jesús habló de esto hace 2023 años atrás. Sí. Es lo que está pasando hoy en Israel. Y como la profecía tiene cumplimiento doble y triple, ya tuvo cumplimiento en el año 70, porque es de Tito cuando fue invadido. Y está teniendo cumplimiento ahora con esta guerra, esta misma profecía. Y va a tener cumplimiento triple en el contexto del periodo de la gran tribulación. Mas hay de las que críen o estén encintas o embarazadas, de los que críen en aquellos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Hablando Jesús, que más adelante le iban a matar, le iban a crucificar, y les quitaban ahí enfrente, y les preguntó la turba a los fariseos, los escribas, los religiosos: ¿a quién preferís? Dijo Pilato. Y ahí estaba Barrabás, y ellos decían: Barrabás, Barrabás, y a Jesús crucifícale, y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso es lo que pasa. Eso pasó. En todas las generaciones pasa lo mismo. La gente no le quiere a Jesús, les prefiere a Barrabás. ¿Y qué es lo que representa Barrabás? El sexo, la pornografía, el alcohol, la maldad, todo lo malo, todo lo perverso, el pecado. La gente dice: Barrabás, y a Jesús. Y le doy gracias a Dios porque estoy teniendo muchos amigos y amigas que me estarán queriendo comer. Gloria a Jesús. Para mí eso es buena señal. Voy a seguir predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con tu eternidad. Si no haces caso a la palabra, si no te arrepentís y si no obedeces esta palabra, te vas a ir al infierno. Yo no quiero que te vayas ahí, ni Cristo. Amén. Amén. Lucas 21-23. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Una profecía 2023 años atrás. Amén. Estamos en el tiempo final para los gentiles. ¿Quiénes somos gentiles? Nosotros que no somos judíos. La iglesia de Cristo que está en todo el mundo. Se está acabando el tiempo. Arrepentite antes que suene la trompeta. Porque cuando suene la trompeta, no quieras patear tu salvación para adelante. No me voy a poner nomás la marca. Ahora que la salvación es por gracia. En el contexto del periodo de la gran tribulación, si no te pones la marca te van a cortar la cabeza. Y tenés hijos, no vas a poder comprar leche, no vas a poder entrar dentro del sistema, etcétera, etcétera. Sí. Abrí los ojos, porque vos que escuchaste el evangelio ahora y estás pateando tu salvación para adelante, ¿sabes lo que va a pasar contigo? Dios te envía un poder engañoso para que creas la mentira. Sí. A fin que sea condenado. ¿Por qué? Porque rechazaste la verdad, que es Cristo. ¿Te das cuenta de lo serio que es esto? No hay otro camino que arrepentirte. Y si no lo haces, ya sabes dónde vas a terminar. Vas a terminar con Satanás en el lago de fuego. Entonces, termino con esto. Israel está en guerra, en la vanguardia contra la guerra del terrorismo. De igual manera, la iglesia está en guerra contra el terrorismo espiritual feroz y final. Ya no es Amén. Ya no es para predicarlo ahí. ¿Saben qué? Hay mucho más, pero me quedo acá. Espíritu Santo, Gracias. Gracias, Señor. Espíritu Santo, Gracias. ten piedad, ten misericordia de mí, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos. Ten misericordia, papá, de mis vecinos. Ten misericordia de la congregación que me diste. Ten misericordia de todos nosotros. Despierta, Espíritu Santo, a tu pueblo, por favor.
Por favor, despierta, Padre, a mis consiervos. Despierta a los líderes espirituales. Por favor. Despierta, papá, por favor, porque esto es serio. Sí, Señor. Que así como tú me muestras y me das tanta claridad para ver lo que está pasando, haz lo mismo con mis hermanos, En el porque nombre está escrito, papá, que tu palabra nos sea revelada en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este domingo, en la congregación de pastoreo CFA San Lorenzo, voy a seguir hablando del tema. Si usted quiere saber más, a las 9 de la mañana yo te espero. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom. Y sabes que arrepentiste, porque si suena hoy la trompeta y no estás arrepentido de tus pecados, te quedas. Te quedas. Shalom. Amén.